Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, y como saben, aquí nos gusta ir al grano y contarles la verdad, o al menos lo que sabemos, sobre los acontecimientos que dan de qué hablar en el mundo del entretenimiento. El titular lo dice todo y es algo que ha explotado en las redes sociales, generando un sinfín de especulaciones y, por supuesto, muchísima curiosidad. Si hablamos de los supuestos vídeos íntimos de Mert y Afra. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo virtual en cuestión de horas, y entenderán por qué. Se trata de dos figuras públicas muy queridas, y cuando algo así sale a la luz, la reacción es instantánea. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que se sabe hasta ahora, qué ha dicho la gente, qué han dicho ellos, y vamos a tratar de poner un poco de orden en este torbellino de información y desinformación. Queremos que se queden hasta el final para conocer todos los detalles, y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta y además, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Ahora, vamos a adentrarnos en este tema tan delicado y, francamente, tan explosivo. La noticia sobre los supuestos vídeos íntimos de Mert y Afra ha surgido como un rayo en un cielo despejado. De repente los titulares aparecieron por todas partes, las redes sociales se inundaron de menciones y los fans de ambos artistas quedaron en shock. Para quienes no están familiarizados con ellos, Mert y Afra son dos actores turcos que han ganado una popularidad tremenda en los últimos años, tanto en su país natal como a nivel internacional. Sus series y películas han cautivado a millones de espectadores, y su carisma en pantalla los ha convertido en verdaderas estrellas. La relación entre ellos, o al menos lo que se percibía de ella, siempre ha sido objeto de interés público. Se les ha visto juntos en eventos, han compartido momentos en redes sociales, y esto ha alimentado la especulación sobre una posible relación sentimental. Y es precisamente en este contexto de admiración y curiosidad donde surge esta noticia tan controvertida. Al parecer, y esto es lo que se está reportando, habrían sido filtrados o expuestos unos vídeos de carácter íntimo que involucrarían a Mert y Afra. Inmediatamente la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué tan cierto es esto? ¿Existen realmente estos vídeos? ¿Quién estaría detrás de una acción tan invasiva y dañina? Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de esta polémica. Hemos visto todo tipo de reacciones, desde la indignación y el apoyo a los artistas, hasta comentarios maliciosos y, lamentablemente, la difusión de contenido falso o manipulado. Es un escenario clásico cuando se trata de la privacidad de figuras públicas, y tristemente vemos como la línea entre el interés legítimo y la morbosidad se difumina peligrosamente. Lo primero que debemos aclarar es la fuente de esta información. ¿Quién ha lanzado esta bomba? Al parecer, los rumores y las primeras menciones surgieron en plataformas de redes sociales, y rápidamente fueron recogidos por algunos medios de comunicación, a menudo sin verificar la autenticidad de las imágenes o la información. Es fundamental ser muy cautelosos con lo que vemos y leemos en estos entornos, ya que la desinformación puede propagarse a una velocidad alarmante. En cuanto a la existencia de estos supuestos vídeos, la verdad es que la información oficial es muy escasa o inexistente. Ni Mert ni Afra ni sus representantes han emitido comunicados públicos y directos sobre este tema hasta el momento de grabar este vídeo. Esto, por supuesto, no hace más que alimentar las especulaciones. En situaciones como esta, el silencio puede ser interpretado de muchas maneras, puede ser una estrategia para no dar credibilidad a los rumores, o puede ser simplemente que estén manejando la situación con sus equipos legales y de relaciones públicas en privado. Sin embargo, hemos visto algunas reacciones indirectas o, al menos, lo que los fans interpretan como tales. Algunos comentarios en redes sociales sugieren que podría tratarse de una campaña de desprestigio orquestada por alguien. Otros apuntan a que si los vídeos existen, podrían haber sido robados o hackeados, lo cual sería un delito grave y una violación flagrante de la privacidad. La empatía y el apoyo a Mert y Afra han sido abrumadores por parte de muchos de sus seguidores, quienes han condenado enérgicamente cualquier intento de exponer su vida privada. Es importante recordar que el contenido íntimo, cuando se difunde sin consentimiento, es una forma de acoso y una violación de la privacidad que puede tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. En muchos países, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito penal.
Por lo tanto, incluso si estos vídeos existieran, la preocupación principal debería ser la protección de las víctimas y la condena de quienes difunden este tipo de material. Hemos buscado en diversas fuentes, tanto en medios turcos como en portales de noticias de espectáculos internacionales, y la información sigue siendo difusa. Algunas noticias mencionan la posibilidad de que se trate de rumores infundados, mientras que otras prefieren mantener una postura de cautela, esperando a que los involucrados se pronuncien. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en la percepción pública de Mert y Afra. Sus nombres están siendo asociados con este escándalo, y esto, independientemente de la verdad, puede ser muy perjudicial para su imagen y su carrera. Existe también la posibilidad de que se trate de un montaje, de vídeos falsos creados para dañar su reputación. En la era digital, la manipulación de imágenes y vídeos es cada vez más sofisticada. Sin embargo, identificar estos montajes puede ser complicado para el público general. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la supuesta filtración de estos vídeos íntimos ha puesto de manifiesto un problema mucho más amplio: la vulnerabilidad de la privacidad de las figuras públicas en la era de las redes sociales y la constante vigilancia a la que están sometidas. Sus vidas, por muy personales que sean, a menudo se convierten en un espectáculo público, y esto abre la puerta a este tipo de situaciones tan desagradables. Desde nuestro canal, queremos hacer un llamado a la reflexión. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la morbosidad, pero es fundamental recordar que detrás de esos nombres y esas imágenes hay personas reales con sentimientos y con derecho a su privacidad. La difusión de rumores sin fundamento o de contenido de origen dudoso contribuye a crear un ambiente tóxico y perjudicial. En este tipo de situaciones, donde la información es escasa y las especulaciones abundan, lo más responsable es esperar a que las personas directamente afectadas ofrezcan una versión oficial de los hechos. Hasta entonces, cualquier cosa que se diga o se comparta debe ser tomada con extrema precaución. Hemos visto en las redes sociales que algunos usuarios han intentado vender o difundir links supuestamente relacionados con estos vídeos. Queremos ser muy claros: en nuestro canal, condenamos rotundamente cualquier tipo de actividad ilegal o inmoral. No promovemos ni apoyamos ni compartimos enlaces a contenido que vulnere la privacidad de las personas. Nuestro objetivo es informar de manera responsable y ética. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre estos vídeos íntimos de Mert y Afra? La verdad es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial. Lo que tenemos es una oleada de rumores, especulaciones y, probablemente, mucha desinformación. La atención mediática y la viralización en redes sociales han convertido este asunto en un verdadero fenómeno, pero la veracidad de los hechos sigue en el aire. Lo que sí es cierto es el impacto que ha tenido en la percepción pública y la preocupación de sus fans por su bienestar. Para concluir, hemos abordado uno de los temas más candentes del momento: la supuesta filtración de vídeos íntimos de Mert y Afra. Hemos explicado cómo surgió la noticia, las reacciones que ha generado en redes sociales y los medios, y sobre todo, hemos subrayado la falta de información oficial y la importancia de ser cautelosos ante los rumores y la desinformación. Recordamos que la privacidad es un derecho fundamental, y la difusión no consentida de contenido íntimo es inaceptable y, en muchos casos, ilegal. La verdad, en este momento, es que solo ellos y su círculo cercano la conocen. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su tiempo a informarse con nosotros. Espero que esta información les haya sido útil para tener una perspectiva más clara sobre esta polémica. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que se trata de rumores infundados? ¿Piensan que hay algo de verdad en todo esto? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y poder debatir de manera respetuosa. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado valor, les pido de corazón que le den un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Dando clic en el botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.